Saludos. Vengo a hablarles en esta ocasión sobre un tema muy interesante, como lo es Madrid oculto. Madrid reúne rincones marcados por enigmáticas leyendas sobre espectros y apariciones fantasmagóricas en edificios y casas. Ahora es posible conocer la historia más oculta de la ciudad de la mano de aquellos profesionales especializados en el mundo del misterio. Así son esas rutas misteriosas que hacen un recorrido por los casos paranormales más sorprendentes. Espectros, sombras y fantasmas rodean cada una de las rutas que aquellos grupos de emprendedores y apasionados por el misterio han puesto en marcha en Madrid. Se dice que son todos los viernes y sábados los participantes recorren la ciudad en busca de las leyendas más escalofriantes. Y en la capital existen muchas, algunas realmente desconocidas. Nos adentramos en casas encantadas, edificios públicos, antiguos hospitales y otros espacios donde han ocurrido fenómenos extraños. Unos paseos por las calles acompañados por incondicionales de la investigación paranormal, que permitirán descubrir secretos ocultos de la historia madrileña. Es que cada ciudad posee rincones marcados por leyendas sobre espectros y damas blancas, así como edificios y casas encantadas. Contamos con testimonios de empleados y edificios y palacios. Antiguas iglesias, palacios y enigmáticas y solitarias calles se convierten en la noche de los viernes y sábados en escenario de un pasado de crímenes, exorcismos y fantasmas, como ocurre con la iglesia de San Ginés, uno de los templos más antiguos de la calle Arenal, donde sucedieron unos hechos terroríficos en el año de 1353, bajo el reinado de Pedro I. Unos ladrones se adentraron en este lugar sagrado para robar objetos de valor y sin dudarlo decapitaron a un anciano que se encontraba rezando. Cuenta la leyenda que su espíritu continúa en la iglesia. La conocida niña Raimunda, que se aparece en los pasillos del Palacio de Linares, también aparece en esta ruta. Álvaro Martín, aquel guía de esos recorridos en Madrid, posee mucha información de esta misteriosa aparición que guarda oculta una historia sangrienta. Contamos con testimonios de los vigilantes de seguridad que han sido testigos de ruidos y presencia, subraya, como las psicofonías del 2013 en la que se escucha un fuerte grito. Se dijo que procedía de un gato, pero no, se trata de un alarido en medianoche. Duendes en palacios y muebles que se mueven solos de sitio son algunas de las escenas que ven. A través de los relatos basados en investigaciones, consiguen situar a los participantes en el escalofriante lugar. Uno de esos emplazamientos es la Casa de las 7 Chimeneas, en la calle Infanta, a pocos metros de Gran Vía. Allí cuentan algunos testigos que se aparece una dama vestida de blanco que se pasea por el tejado de ese edificio, que tuvo otros usos anteriormente durante unas obras de reforma. Los operarios descubrieron tras uno de los muros del sótano el cadáver de una mujer con un puñado de monedas de oro. En el mentidero principal ya se cuchicheaba sobre ese rumor de fantasma. Y conociendo la historia nos damos cuenta que todas las leyendas tienen algo de real, sostiene aquel guía. Una fantasma con hábitos se deja ver en el Banco de España. Las apariciones de monjas o religiosos no es algo tan inusual. De hecho, son protagonistas de muchas historias paranormales en Madrid. Es el caso del edificio de Banco de España. Allá parece que un espectro con hábitos mantiene en alerta a muchos de los trabajadores, pendientes de sus hazañas, al cambiar de sitio algunos objetos o pasar las páginas de documentos, susurros y extraños ruidos en un edificio construido donde se ubica en 1684 el Hospital San Fermín de los Navarros, y donde posteriormente se construyó una iglesia en 1746 que perduró hasta en 1890, cuando se derribó para albergar el actual edificio. Las psicofonías que se encuentran en manos de Álvaro suponen un ingrediente más para atender este fenómeno paranormal. Pudimos captar un audio en el que se escuchaba Ave María. Y si es verdad que aquí había un hospital y una iglesia, tenemos datos para decir que en los bajos del Banco de España hay algo raro. Sonido del más allá y presencias fantasmagóricas que también se dejan ver en el Palacio de Santa Cruz y el Hotel Cax. Este alojamiento turístico que en su día fue propiedad de los periodistas Maracolas y José Antonio Avellán, y que vendieron tras vivir extraño acontecimiento. Los datos hablan de un palacio de 1803, conectado con la iglesia de San Sebastián y el antiguo cementerio.
estarían situados junto al sótano del hotel. Los huéspedes fueron testigos de esos fenómenos, lo que revela que pudieron existir fantasmas en sus instalaciones. Pasé una noche allí y capté sonidos extraños, seguros que los sótanos guardan secretos por un posible mal enterramiento, así se dijo. Un misterio que ha influido en el nombre de las calles de Madrid. La calle Sacramento y la de la Cabeza son algunas de las más misteriosas por las macabras leyendas que los rodean. En esta última, muy cerca de la plaza de Tirso de Molina, en el siglo XVI, un suceso parece que dejó su huella negra para el resto de la historia. Un sacerdote y un criado que termina decapitando al religioso. Son los personajes de la escabrosa leyenda. Cuentan que el criado le robó todo el dinero y se fugó a Portugal. Años después volvió convertido en un caballero y con una cabeza de carnero guardada bajo la capa. Un policía lo paró y cuando le hizo mostrar la cabeza del carnero, paró asombro de los dos. Tenía la cabeza del sacerdote decapitado. Una confesión forzada que llevó al resto y posterior ejecución en la Plaza Mayor. Una sangrienta historia que con el paso del tiempo continúa provocando escalofríos a quienes la escuchan y más aún si se relata por la noche en la citada calle. Pero también cuenta con lugares hermosos y maravillosos para disfrutar, así como el Jardín del Capricho, el amor imposible del Duque de Osuna. En el noreste de Madrid, en la zona conocida como Almeda de Osuna, se esconde uno de los lugares más especiales y bellos de la ciudad. Un lugar de encuentro de enamorados durante años, un lugar donde muchas de las fotos de boda de los matrimonios madrileños están realizados allí. Bien antes o bien después de la celebración, la historia del jardín es apasionante desde su construcción y primeros dueños. Los duques de Osuna, su simbología masónica, sus templos, edificaciones y decoración, la ría y el lago, el embarcadero, los árboles, el palacio, el polvorín y el búnker, el abejero, la ermita, los túneles y la tumba de un ermitaño inexistente hacen de este parque un enclave asombroso y peculiar, un lugar en el que han pasado muchas tardes disfrutando de su belleza y siempre con buena compañía, en el que he obtenido las fotos más sorprendentes de las elementales que se tienen, a contraluz y pasando una tarde de cuento, o a la vista acompañado por técnicos de parques y jardines, viendo lo que pocos pueden ver y escuchando la historia que esconde este bello paraje. María Josefa Pimentel, duquesa de Osuna, compró un terreno en las afueras de Madrid para construir una finca de recreo. Empezó a construirse en 1787 y la duquesa quería que su jardín compitiera con lo mejor del corte. Era un capricho de uno de los grandes de España y en esta construcción estaba muy segura de lo que quería. Ordenó su diseño inicial a Pablo Béctul y varias de las edificaciones fueron diseñadas, construidas y pintadas por Ángel María Tadei. En la invasión francesa de 1808, el recinto fue requisado por el general francés Agustín Béliard para albergar sus tropas y se erigieron algunas edificaciones como el Fortín. Al acabar la Guerra de la Independencia, el lugar volvió a manos de doña María Josefa, quien continuó creando un jardín de ensueño. La decoración del parque es de lo más singular y cuando se tiene acceso a sus edificaciones y te metes a la historia y te enteras de las personalidades que tuvieron en él y el cuidado que se puso en la educación de los monumentos y su simbología, como si fuera un jardín iniciático construido a medida con su laberinto de vegetación, ese templete de Bach o las columnas y relieves evocando los 4 estaciones. Es cuando realmente te sumerges en la esencia de lo que es el Jardín del Capricho, un lugar de ensueño. También la Casa de la Vieja, una casa de cuento de hadas. La Casa de la Vieja es una maravillosa construcción de madera que hace que nuestra mente viaje al mundo de los cuentos, como si fuera la casa de un trasgo o de un hada. Decorada con bajos de musgo en su planta baja y pintura de trampojo, evocando distintas realidades cotidianas. Muchas tardes se pasaba la duquesa con el joven Tadei decorando su jardín y en esas estancias y como curiosidad y acústicamente hablando, si subes a la planta superior y te pones en el centro de la cúpula que tiene como techo, según desde la posición que hables te oirás de una manera u otra. De ahí que dedujera que la duquesa utilizaba la planta superior de la casa de vieja como sala de decoración trampantojo. El eterno enamorado. Con el fallecimiento de la duquesa, el 5 de octubre de 1834, pasó a ser propiedad de don Pedro de Alcántara, de Jes Girón y Beaufort Spot,
XI, duque de Osuna, nieto de doña María Josefa. Don Pedro estaba muy enamorado de su prima hermana, Inés Francisca de Silva y Telles Girón. Considerada una de las mujeres más bellas de Madrid, el Jardín del Capricho fue testigo de esa aventura romántica entre los dos a pesar de su consanguinidad. Paseos en barca a caballo, comidas y cenas románticas, bailes, una relación oculta debido a su parentesco y el matrimonio que doña Inés contrajo con el marqués de Alcañiz. El duque nunca se casó, siendo uno de los solteros más deseados de Europa, ya que siempre permaneció enamorado de doña Inés. Don Pedro centró su vida en promover la cultura. Era muy conocida su faceta como mecenas de artistas y músicos. Fue promotor de la fundación del Liceo Artístico Literario de Madrid, abriendo su puerta en 1837, siendo presidido por el propio Don Pedro. Otra de sus grandes pasiones eran los equinos, fundado la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar y celebrando en el propio Jardín del Capricho las primeras carreras oficiales de caballos de las que se tuvo noticia en Madrid. La mañana del domingo del 25 de agosto de 1844, el duque descansaba en palacio después de una ajetreada velada y había dado órdenes al servicio para que nadie le molestara. Algunos chismosos hablaban de la discusión que había tenido don Pedro con su prima Inés esa misma noche. A mitad de la mañana, un coche de caballos con el escudo del marquesado de Alcañiz aparecía por la vía principal de la finca. Los lacayos salieron a su encuentro cumpliendo las órdenes dadas por el duque. Tenemos órdenes expresas del duque de Osuna que hoy no puede atender a las visitas. Doña Inés cogió airosa las riendas de su caballo y se dio la vuelta dirigiéndose hacia Madrid. Don Pedro, al escuchar el escándalo de los esquinos, lacayos y doña Inés, se despertó sobresaltado. Se vistió lo más rápido que pudo y salió corriendo al encuentro de su amor, pero a unos pocos metros de la entrada del palacete del Capricho, el duque de Osuna cayó fulminado. Sus lacayos corrieron a socorrerle, no pudiendo hacer absolutamente nada por la vida del noble. Según los expertos, el duque le dio un infarto cerebral. Con solo 33 años, don Pedro de Alcántara falleció al salir al encuentro de su gran amor. Su corazón nunca supo elegir a otra mujer. Su bella prima le llevó a la tumba. Algunas personas aseguran haber visto la imagen de un espectro en las inmediaciones del palacio. No me extrañaría que se tratara de don Pedro, saliendo a buscar a su amada y vagando en el tiempo, como si se tratara de un retraso de película antigua, repitiéndose eternamente a lo largo de los tiempos. El amor que fue tan fuerte en vida también lo es después de la muerte. De finca de recreo a refugio antiaéreo. Cuando murió de amor, el pobre don Pedro de Alcántara, duque de Osuna, toda su fortuna pasó a manos de su hermano, así como los títulos nobiliarios y posesiones. Ya que don Pedro no tuvo descendencia, el heredero Mariano Telles Girón y Beaufort Spontin no supo administrar bien su fortuna y tuvo que vender gran parte de sus pertenencias a finales del siglo XIX. En junio de 1936, en plena guerra civil, fue construido un búnker y un polvorín subterráneo perteneciente al Estado Mayor del Ejército del Centro, comando por el general Miaja. La posición Jaca, una construcción robusta y perfecta en solo meses. Por varias partes del parque se pueden ver sus respiraderos. Las entradas a ambos subterráneos, las del polvorín frente a la casa de la vieja y el búnker, y sus dos entradas junto al palacio. Si nos ponemos de frente al palacio a la izquierda, yo personalmente he tenido la suerte de poder entrar al refugio antiaéreo y ver la magnitud de la obra, el espacio que había con sus distintos respiraderos, aguas y desagües. Se podían cerrar de una forma estanca para evitar la entrada de gases en caso de ataque con esa sustancia, y tenían posibles rutas de escape si viniesen mal dadas a través del túnel. El propio palacio posee salidas subterráneas que comunican con las bodegas, muros tapiados y zonas exteriores al palacio. A los pocos años de terminar la guerra, el Capricho fue declarado jardín histórico. En 1974 fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid y en 1985 fue declarado bien de interés cultural. El jardín está en continua transformación desde hace unos años. Reformas, remodelaciones, cambio de flora y otros menesteres siguen haciendo del jardín un capricho. Recomiendo desde Madrid Oculto que os deis un paseo agradable y en cuanto podamos salir, que no os lo penséis. Es un lugar
para deleitar la vista con sus joyas artísticas en forma de edificaciones, acompañados de unos jardines coloridos de ensueño. Un buen lugar para poder descansar juntos, abrazados a la orilla del lago o escondidos detrás de algún enorme árbol, o disfrutando de los campos de flores y la gama de colores. Aunque sea de pago, es un lugar inigualable para disfrutar con tu pareja y soñar como vivían a finales del siglo XIX los grandes de España y sus amoríos. Fashion.